Acabamos el año de forma terrible. Ahora mismo está reunido ese comité de crisis. No sabemos qué saldrá de allí, si nuevas medidas. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué se está haciendo mal para, a pesar de todos los protocolos, de todas las medidas adoptadas por parte del Ministerio de Igualdad, sigan produciéndose casos y siga aumentando esa cifra de mujeres asesinadas? Recordamos una de ellas en Zaragoza la semana pasada. Pues efectivamente hemos tenido un mes terrible, un mes negro. Si se confirman las dos últimas víctimas, una de la que estaba pendiente y otra de la que se acaba de tener noticia ahora, pues llegaríamos ya a 10 víctimas, lo que es una auténtica catástrofe. No obstante, tener en cuenta que en relación a la serie histórica no estamos viviendo el año más negro. Ha habido otros años. Este sería el año al final, si se confirman estas dos víctimas mortales, por desgracia, equipararíamos al del año pasado, tras un periodo desde que tenemos datos oficiales del año 2003, en el que se han ido reduciendo progresivamente en torno a un 20% el número de víctimas mortales, el número de mujeres asesinadas. Lo que realmente llama la atención es precisamente este mes tan negro, que suele coincidir precisamente con un periodo, siempre los periodos vacacionales, el mes de enero, el mes de diciembre, el mes de julio, el mes de agosto son meses muy malos, pues porque es donde suelen surgir los mayores problemas con las visitas, las custodias, las entregas de los hijos y de las hijas para que pasen de un progenitor al otro progenitor, también porque hay más convivencia y hay más discrepancias y surgen más conflictos y por lo tanto hay más episodios de violencia, como son meses especialmente malos. Y a la hora de valorar qué puede suceder, nosotros seguimos diciendo que uno de los puntos focales donde tenemos que prestar especial atención, además de los que venimos diciendo ya tradicionalmente, como la sensibilización o la formación, insistir específicamente en la formación de todos los operadores jurídicos, donde creemos que hay una piedra angular y que hay un altísimo margen de mejora es en la valoración del riesgo. Cuando hablamos de valoración del riesgo debemos tener en cuenta una cuestión, y es que son muy pocas las peticiones que hay por parte de los órganos judiciales a los forenses para que hagan una valoración real del riesgo que corre la víctima, valorando todo el entorno de la víctima, no solamente al maltratador, sino también a ella, a hablar con sus familiares, con sus hijos, con sus hijas, sus amistades, es decir, todo lo que concurre alrededor de la víctima para poder valorar exactamente qué riesgo concurre, qué riesgo sufre la víctima. Ya hay un instrumento, una herramienta específicamente prevista en la Ley Integral contra la Violencia de Género, que por desgracia todavía no se ha implementado en todas las comunidades autónomas, y en las que se ha implementado todavía hay también necesidad de que se extienda en unos casos a los propios juzgados de familia, porque no debemos olvidar que muchas de las víctimas de violencia de género no acuden a los juzgados de violencia, sino que acuden a un proceso de separación y divorcio, y ahí es también donde se producen muchos casos de violencia de género y muchos asesinatos, desgraciadamente. Cuando la víctima dice basta ya, decide poner fin a la relación, es donde se dispara el riesgo y por lo tanto se debe tener muy en cuenta para valorar, como digo, insistir en cómo se debe valorar el riesgo. Como digo, son muy pocas las unidades forenses, las unidades integrales de valoración forense, integradas por equipos multidisciplinares que valoren cuál es el entorno de la víctima y por lo tanto llegar a conocer qué riesgo corre la víctima y a acordar las medidas vigentes. Recordar que de las víctimas mortales que ha habido este año solamente había 4 víctimas que tenían órdenes de protección vigentes, y que de las víctimas asesinadas, las 8 víctimas asesinadas este año, solamente de las 8 el 50% habían denunciado previamente y sin embargo no habían sido protegidas, ¿no? Que es lo peor. Animamos a las víctimas a denunciar. Este año un dato a destacar muy importante es que prácticamente la mitad de las víctimas asesinadas, de las mujeres asesinadas, habían denunciado previamente. Un dato importante porque los años anteriores apenas llegaba al 20%, es decir, de cada 10 víctimas solamente 2 habían denunciado, y se decía que si no denunciaban no podíamos protegerlas. Pues este año precisamente
precisamente se ha duplicado el número de víctimas asesinadas que habían denunciado previamente y, sin embargo, no se las ha protegido y no se las ha protegido adecuadamente, lo que es un dato a tener muy en cuenta, y por eso insisto en que una de las cuestiones en las que debemos de incidir es en los sistemas de valoración del riesgo que corren las víctimas para poder dictar las medidas previstas en la ley para protegerlas y que los jueces las acuerden, y por eso pues evitar el riesgo. Cuando una víctima no denuncia es un fracaso que no podamos protegerlas, pero cuando ha denunciado que no podamos protegerlas el fracaso todavía es mayor y redunda en perjuicio de todo el sistema, pero especialmente de las posibles víctimas que nos están escuchando ahora, que no denuncian, que se resisten a denunciar, que desconfían en el sistema, y lo que es más peligroso todavía, que es otro elemento clave, que va unido también al discurso negacionista de la violencia de género, ¿no?, que refuerza el posicionamiento de los maltratadores, su sensación de impunidad, y por lo tanto les refuerza en su posición de agredir y atacar y asesinar a sus parejas o exparejas. Pues Yolanda Besteiro, queda claro el mensaje. Veremos lo que sale de ese comité de crisis. Muchas gracias por habernos atendido en Aquí y Ahora. Un saludo.